escuché a mi mejor amigo de la infancia hablar mal de mí a mis espaldas, ahora estoy aprendiendo a construir una vida lejos de quienes celebran mis caídas. Ya llevaba 2 cervezas cuando Samuel me dio una palmada en la espalda, más fuerte de lo necesario, y dijo, «Mira quién es, el señor ejecutivo». Sonrió al decirlo. Yo también sonreí. Pero había algo filoso debajo, como el borde de una botella rota que no ves hasta que te corta. Estábamos en el Refugio, un bar que seguía oliendo a cebolla frita y malas decisiones, igual que cuando teníamos 20 años. Mismo suelo pegajoso. Mismo camarero. Lo único que había cambiado éramos nosotros. O quizás solo yo me daba cuenta. Samuel alzó su vaso. «Por los reyes del fútbol de barrio». Me reí, sintiendo que casi era de verdad. «Y por la peor apuesta de la historia», añadí. Chocamos los vasos y, por un momento, todo fue fácil. Como cuando el verano parecía eterno y nuestro mayor problema era juntar monedas para ir a la tiendita de la esquina. Samuel empezó a contar las viejas historias, primeros corazones rotos, primeras peleas, la vez que intentamos construir una balsa con cajas de leche y se hundió en menos de 5 minutos. Me reí hasta que me dolió el estómago, hasta que casi olvidé cómo su mano había tardado un segundo demasiado en soltarse de mi hombro, como si me estuviera evaluando en vez de abrazarme. Cuando le conté sobre mi ascenso en la empresa, silbó, impresionado. «Parece que ser lamebotas da resultados, ¿eh?», dijo, y soltó una carcajada demasiado alta. Sonreí, pero algo en mi pecho se tensó. «No es así», dije, intentando sonar ligero, pero las palabras ya sabían a defensa. «Nah, hombre, bromeo», dijo Samuel, agitándose la mano. «Te lo ganaste. Siempre fuiste el inteligente». Pero no me miró cuando lo dijo. Sonó una canción vieja, de esas de cuando teníamos 17, y Samuel me arrastró a cantar. Era más fácil que pensar. Más fácil que preguntarse por qué parecía que andábamos rodeando algo que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando la noche terminó, nos quedamos en el aparcamiento, apoyados en el capó oxidado de su camioneta. «Pronto serás demasiado elegante para nosotros», dijo, lanzando una chapa al suelo. «Ni loco», le respondí. Y quise creerlo. Me dio otra palmada, tan fuerte que me hizo tambalear un paso atrás. «No te olvides de dónde vienes, Bruno». No podría, aunque quisiera. Asintió con una sonrisa extraña, subió a su camioneta y lo vi alejarse hasta que las luces traseras desaparecieron en la noche. La noche había parecido casi normal. Casi. Pero ya había una grieta, pequeña pero profunda. Y cuando algo se agrieta así, es cuestión de tiempo. Al principio, fueron pequeñas cosas. Como una astilla bajo la piel que crees que puedes ignorar, hasta que empieza a doler cada vez que te mueves. Primero fue Diego, un amigo de toda la vida, que se me acercó en una barbacoa en casa de unos conocidos. Tío», dijo, fingiendo casualidad, «Samuel dice que ahora eres todo un ejecutivo. Demasiado importante para juntarte con nosotros». Se rió, como si fuera una broma. Como si yo también debiera reírme. Fingí una carcajada y di un trago largo a la cerveza caliente que no quería. «Samuel siempre ha sido un payaso», solté, intentando sonar despreocupado, pero sentí algo atascado en la garganta. Luego fue Laura, la eterna novia intermitente de Samuel, quien, después de unas copas de más en el cumpleaños de Ana, se acercó y dijo: «Samuel dice que debiste hipnotizar a tu prometida o algo así. ¿Una chica así de guapa, casándose contigo?». Se rió, como si no fuera cruel. Yo también reí. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenía? Pero esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, sus palabras viajaban conmigo, pesadas, ocupando el asiento del copiloto. Intenté ignorarlo. Me repetí que era Samuel siendo Samuel. Que no debía ser tan sensible. Que todo estaba en mi cabeza. Pero empecé a verlo. La manera en que Samuel le daban me gusta a publicaciones pasivo-agresivas en Facebook, los verdaderos amigos aplauden tu éxito. Los falsos compiten contigo. La forma en que no respondía cuando le escribía sobre los planes de la boda. El comentario susurrado del niñito elegante, cuando llegué a una comida vestido con una camisa limpia en lugar de una camiseta desgastada. Nada era directo. Nada era escandaloso. Era solo un goteo constante, una erosión lenta e inevitable. Y aún así, como un tonto, seguía buscando su amistad. Seguía invitándolo a eventos. Seguía riéndome de sus bromas, aunque ya no hicieran gracia. Porque era Samuel. Porque fingir que todo seguía igual dolía menos que admitir que algo valioso se estaba rompiendo entre los dedos.
Me convencí de que la lealtad significaba aguantar. Que no se abandona a un amigo en tiempos difíciles. Que uno debía ser más grande que el dolor. Pero la lealtad puede confundirse fácilmente con la autotraición cuando la repites en voz baja, a solas, en la oscuridad. Y a veces, cuando te aferras demasiado fuerte a algo que ya está podrido, todo lo que terminas sosteniendo son astillas. Un viernes le propuse a Samuel ir a comer. Solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Intenté hacerlo casual. Pretendí que era una tarde cualquiera, y no un intento desesperado por coser una costura que ya se estaba desgarrando. Me respondió por mensaje. Ocupado. Tal vez la próxima semana. Esperé. Volví a invitarlo. A full, hermano. Mejor en otro momento. Siempre había algo, trabajo, familia, compromisos que antes nunca tenía. Mientras tanto, lo veía en Instagram, publicando fotos en bares, en partidos, rodeado de amigos que una vez fueron nuestros amigos. Esos que ahora me saludaban con sonrisas tensas, como quien trata con alguien que no se ha enterado aún de que es el chiste del grupo. Y entonces empezaron las indirectas. Las pequeñas frases que Samuel compartía. A veces son los más cercanos los que más desean verte caer. Cuidado con los amigos que cambian cuando cambia tu cuenta bancaria. Sonrisas falsas. Abrazos falsos. Amigos falsos. Sin nombres. Sin etiquetas. Solo, flotando en mi feed como minas escondidas. No quería creer que eran sobre mí. Dios sabe cuánto no quería. Así que seguí intentándolo. Comentaba sus publicaciones. Le escribía sobre el partido anual al que íbamos. Sin respuesta. O peor, monosílabos fríos. Cool. Ok. Puede ser. Una noche, incluso le mandé un mensaje que nunca debí enviar. ¿Todo bien, hermano? ¿O estás molesto conmigo? Cara llorando de la risa. Tardó horas en contestar. Nabro. Todo bien. El equivalente digital de una puerta cerrándose en mi cara. Y aún así, busqué excusas para él. Tal vez estaba estresado. Tal vez estaba pasando por algo difícil y no sabía cómo hablarlo. Tal vez la lealtad significaba esperar. Dar espacio. No tomarse nada personal. Pero en el fondo, en un rincón tan profundo que casi podía fingir que no existía, una voz me susurraba la verdad. Si alguien realmente te quiere en su vida, no te hace rogar por migajas de su tiempo. A veces me quedaba mirando el teléfono más tiempo del que quiero admitir, deslizando entre fotos viejas. Nosotros a los 16, riendo como idiotas, cubiertos de barro después de un partido improvisado. Nosotros a los 22, borrachos y cantando karaoke horriblemente. Nosotros antes de todo esto. La amistad no debería sentirse como un examen que tienes que repetir una y otra vez. No debería hacerte sentir más pequeño. Como si siempre estuvieras a un paso de ser echado afuera. Y no sabía que había hecho mal. Quizá nada. Quizá eso era lo peor, entender que a veces no tienes que fallar para perder a alguien. A veces simplemente, se van. Despacio. En pasos tan pequeños que ni siquiera te das cuenta hasta que la habitación está vacía. Pero incluso entonces, incluso cuando el silencio se hacía más denso, una parte de mí seguía aferrándose. Seguía creyendo que la lealtad era aguantar. Que era no rendirse cuando alguien atravesaba un mal momento. Que era ser más grande que el dolor. Pero la lealtad es traicionera. Puede sonar mucho a autoengaño cuando te la repites en la oscuridad, mirando el techo, preguntándote si eres el único que sigue sosteniendo el hilo. Y a veces, cuando te aferras a algo que ya está podrido, lo único que te queda en las manos son astillas. Fue en una fiesta. Una de esas noches de sábado perezosas, cerveza barata, sillas plegables en un patio, un altavoz Bluetooth moribundo sonando de fondo. Casi no voy. Pero Samuel me había mandado un mensaje. ¿Vienes esta noche? Estaría bueno ponernos al día. Me aferré a ese mensaje como un tonto. Lo leí 2 veces. Me convencí de que significaba algo. Cuando llegué, Samuel ya estaba ahí, medio borracho, riéndose demasiado fuerte de un chiste que no alcancé a escuchar. Me dio una palmada en la espalda. Miren quién llegó. El gran señorito. Todos rieron. Incluso yo. Aunque mi risa se atascó en la garganta a medio camino. Era una noche sofocante. El sudor se acumulaba en la base de mi espalda.
Después de un rato, me deslicé dentro de la casa en busca de algo que no fuera cerveza tibia. Fue entonces cuando lo oí. El pasillo estaba oscuro. La puerta del baño, entreabierta, dejaba escapar voces rebotando en el azulejo. Samuel. Y creo que Daniel también. Tal vez incluso Sofía, no estoy seguro. Me quedé inmóvil, sin querer. Se cree que es mejor que nosotros ahora, decía Samuel, la voz arrastrada por la cerveza y algo más amargo. El tipo tiene un trabajo brillante, una novia que parece sacada de una revista, se olvida quién estuvo ahí cuando no era nadie. Un murmullo de acuerdo. Rises. No de las que te invitan a acercarte. De las que te dejan afuera. Alguien, no sé quién, dijo. Ya verás cuando se caiga. Vendrá arrastrándose de vuelta. No me moví. No respiré. Solo me quedé ahí, escuchando como mi nombre no aparecía, porque no hacía falta. Ya era el fantasma al borde de su conversación. Después de un minuto, me di la vuelta y me fui, tan silencioso que nadie se dio cuenta. Fuera, el aire pesaba más. La risa del patio flotaba en el viento, ligera, fácil, familiar. Sonaba igual que siempre. Pero ahora sabía que era un idioma que yo ya no hablaba. Me quedé parado junto al borde de la entrada, bajo un farol torcido que zumbaba rodeado de polillas, y lo sentí de golpe. No era un malentendido. No era una mala racha. Era resentimiento. Envidia. Desprecio. Todo ahí, burbujeando bajo la superficie, esperando el momento en que pensaran que yo no podía oír. Y no estaban apenados. No luchaban contra ello. Lo disfrutaban. Hay traiciones que no vienen con portazos ni gritos. Vienen disfrazadas de carcajadas que no estabas destinado a escuchar, confirmando todo aquello que temías admitir. No volví para despedirme. No busqué a Samuel. Solo caminé hacia mi coche, encendí el motor y conduje en la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba dejando algo atrás. Sentí que me estaba liberando. Caminé a casa esa noche, aunque había dejado mi coche estacionado a una calle. Lo dejé ahí, bajo la luz parpadeante de los faroles, con las ventanas cerradas y las puertas aseguradas. Necesitaba moverme. Sentir el suelo bajo mis pies. Hacer algo simple y estúpido como caminar hasta que el dolor se calmara. Pero no se calmó. Cada paso solo lo hacía más fuerte, los recuerdos sacudiéndose, subiendo como fantasmas. Samuel lanzándome una pelota en su patio trasero, cuando éramos demasiado jóvenes para entender nada más que ganar o perder. Samuel entregándome una botella de cerveza caliente el verano que cumplimos 21, riendo como tontos porque pensábamos que así sabía ser adulto. Samuel sentado en la acera frente a mi viejo departamento después de que murió mi padre, sin decir nada, simplemente estando ahí. Lo recordaba todo. Los veranos. Los apretones de manos secretos. Las noches en que juramos que seríamos de esos amigos que llegan juntos a la vejez, gruñones y riéndose de todo. Pensé que perder un amigo sería como un corte limpio. Agudo. Rápido. Pero no. Se sentía como ahogarse en cámara lenta, sabiendo que te hundes y aún así arañando la superficie porque una parte de ti se niega a creer que así termina. Me senté en un banco de piedra frío en el parque cerca de mi edificio. Era casi medianoche. El viento agitaba las hojas de los árboles, un susurro cansado. Nadie te dice que también se llora por personas que siguen vivas. Nadie te dice que duele igual, o más, porque no hay tumba donde llorar, ni funeral donde buscar consuelo, ni esquela que culpar. Solo tú. Y un espacio hueco donde antes vivía algo hermoso. No sé cuánto tiempo me quedé sentado ahí. El suficiente para ver parpadear las farolas. El suficiente para que la noche se volviera más fría. Pensé en escribirle un mensaje. Decirle algo. ¿Pero qué podría decir que no sonara a súplica? ¿A herida abierta expuesta en mitad de la calle? Por favor, vuélveme a querer. Por favor, finge que esto no pasó. Por favor, déjame creer que no desperdiciamos todos esos años. No. Metí las manos en los bolsillos y me quedé muy quieto, respirando el dolor, dejando que se asentara dentro de mí como polvo. Era duelo. Puro y simple. Sin rabia. Sin venganza. Solo esa tristeza tonta que te invade cuando te das cuenta de que la persona que pensaste que estaría contigo siempre, ya se había ido mucho antes. Esta noche solo fue la primera vez que se aseguraron de que yo lo supiera.
Finalmente, me levanté. Caminé hasta mi departamento. Cerré la puerta sin pasar el seguro, como si ya no importara. Me senté en el sofá y me quedé mirando al vacío. No lloré. Solo dejé que todo, la pérdida, el cariño que quedaba, la lealtad inútil, se sentara conmigo, pesado y obstinado. Como un moretón que ya ni te molestas en ocultar. Pensé en llamar a Samuel. Redacté mensajes en mi cabeza mientras me cepillaba los dientes, lavaba los platos, ataba los cordones. Ninguno sonaba bien. Todos sonaban como alguien intentando demasiado salvar algo que ya estaba medio enterrado. Al final, no llamé. No escribí. No fui a buscarlo, exigiendo explicaciones o disculpas que nunca serían sinceras. Simplemente empecé a soltar. Primero, lo dejé de seguir en redes sociales. No lo bloqueé. No lo silencié. Simplemente, dejé de seguirlo. Callado. Simple. Como empujar un bote lejos del muelle y verlo alejarse, cada vez más pequeño. También dejé el grupo de chat de la preparatoria, el que antes hacía que mi teléfono se iluminara con memes y bromas internas. Sin anunciarlo. Sin drama. Solo un nombre menos en la lista. Borré su número de mis favoritos. Después, de mis contactos. Me lo sabía de memoria, pero borrarlo se sentía necesario, como limpiar una herida, aunque escueza. No hubo explosiones. No hubo gritos en estacionamientos. No hubo cartas largas llenas de reproches. Solo la lenta y firme decisión de alejarme de alguien que ya no caminaba hacia mí. No era ira, no realmente. Era cansancio. Del que se mete en los huesos y hace que cada respiro pese. La gente habla de cerrar ciclos como si fuera cerrar una puerta con un portazo, con ese clic satisfactorio del cerrojo. Pero a veces cerrar un ciclo es simplemente darte la vuelta. Elegir no quedarte ahí parado, sosteniendo una puerta abierta para alguien que ya va a medio camino por la calle. No creo que Samuel siquiera lo haya notado de inmediato. Tal vez todavía no. Tal vez piensa que estoy ocupado. Tal vez piensa que me volví demasiado elegante después de todo. Tal vez ni siquiera piensa en ello. Así son los finales a veces, suceden tan en silencio que la única prueba de que alguna vez importaron es el vacío que dejan. Una noche, 1 o 2 semanas después, estaba sentado en el balcón con una manta y una cerveza, mirando cómo la ciudad zumbaba abajo. Las luces parpadeaban en los edificios de enfrente. En algún lugar, alguien ponía una canción triste lo suficientemente alta para que el eco me alcanzara. Recosté la cabeza contra la pared y dejé que el aire fresco me envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preguntándome cómo arreglarlo. Ni siquiera estaba preguntándome si podría haber sido diferente. Solo respiraba. Lento. Profundo. Constante. Y eso ya era algo. Quizá no era paz todavía. Pero era el principio. Todo empezó de forma pequeña. Una invitación que alguien dejó en mi escritorio después de un largo día. Excursión este sábado, abierta para quien necesite aire fresco y mal mix de nueces. Nos vemos a las 9 de la mañana. Firmada por Jimena del Departamento de Contabilidad, una chica a la que apenas conocía más allá de saludos de pasillo. El viejo yo, el que aún se aferraba a fantasmas, habría puesto una excusa. Demasiado ocupado. Demasiado cansado. Pero el nuevo silencio en mi vida había dejado un tipo extraño de espacio. Un espacio que ni siquiera sabía que necesitaba. Así que el sábado, me até las botas viejas y conduje hasta el punto de encuentro, preguntándome si me arrepentiría. No me arrepentí. El grupo era pequeño, 5 o 6 personas, todos con sonrisas fáciles y sin aristas filosas. Nadie preguntó primero a qué me dedicaba. Nadie me midió por títulos de trabajo ni estado civil. Solo caminamos, bromeamos sobre perdernos. Compartimos barritas de granola que se deshacían en migajas en cuanto las mordías. Los árboles se alzaban sobre nosotros formando túneles verdes. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, posibilidad. En algún momento, ya cerca del kilómetro 2, Jimena cayó a mi lado en el sendero. ¿Te gusta caminar?, preguntó. Me gustaba, dije. Hace años. Sonrió y dijo. Pues, bienvenido de vuelta. Y de alguna forma, esa línea tonta y sencilla se me quedó grabada más de lo que debería. Bienvenido de vuelta. Como si las partes de mí que pensaba perdidas no se hubieran ido, solo estuvieran esperando.
Después de la caminata, alguien sugirió almorzar en un pequeño restaurante por la carretera. Vacilé. La vieja voz en mi cabeza susurró que no encajaría, que no era de esos, que ya no tenía su persona. Pero fui. Nos apretujamos en una mesa demasiado pequeña. Intercambiamos historias sobre nuestros primeros trabajos horribles y los peores coches que habíamos tenido. Cuando me reí, una carcajada real, no esa risa educada y contenida, nadie me miró raro. Solo se rieron también. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que pelear para existir en un lugar. Simplemente, estaba. La semana siguiente, acepté una invitación para asistir a una noche de arte comunitario en el centro cultural del barrio. Samuel se habría burlado sin piedad de algo así, pinturas torpes, poesía mala recitada entre copas de vino barato. Pero cuando entré a aquel pequeño salón adornado con luces navideñas y olor a pintura acrílica, nadie se preocupaba por ser el mejor. Solo me tendieron un lienzo en blanco y dijeron: «Diviértete». Así lo hice. De forma torpe. De forma alegre. Sin preocuparme por quién miraba. La verdad era que no había estado solo porque no conociera a gente. Había estado solo porque seguía guardando un espacio para alguien que ya no quería ocuparlo. Ahora, con cada caminata, cada pintura mal hecha, cada broma interna que apenas entendía, estaba aprendiendo algo nuevo. Dejar ir a la persona equivocada no era solo perder. Era hacer espacio para que algo mejor creciera. Algo real. Algo que no me hiciera dudar de mi valor cada vez que me reía muy fuerte o soñaba demasiado alto. Esa noche, sentado en el coche con restos de pintura todavía bajo las uñas, me di cuenta. No solo había perdido un amigo. Me estaba encontrando a mí mismo. Conocí a Elena por accidente. O quizá no fue accidente. Quizá una parte de mí, más profunda de lo que quería admitir, llevaba tiempo buscando algo como ella. Fue en esa misma noche de arte, la segunda a la que fui, porque la primera no me mató. Ella estaba junto a la mesa del fondo, frunciendo el ceño frente a un bulto de arcilla que más tarde supe que era un intento de búho. Se dio cuenta de que la miraba y se encogió de hombros. Se supone que debía ser sabio, dijo, dándole un golpecito a la cabeza dispareja, pero creo que es más bien un búho que reprobó matemáticas. Me reí, de verdad, de esa risa que te sorprende antes de que puedas frenarla. Terminamos compartiendo mesa, mitad porque no quedaban muchas libres, mitad porque había algo en ella que se sentía fácil. Llevaba vaqueros con manchas de pintura en las rodillas, una trenza sencilla cayéndole por la espalda, sin maquillaje, sin sonrisas forzadas. Solo, ella. Hablamos mientras trabajábamos, no de manera apresurada, ni llenando cada silencio, sino con la calma de quien no necesita demostrar nada. Me contó sobre su pequeño negocio de fotografía, bodas íntimas, retratos de familia, todo por recomendaciones de boca en boca. Le hablé de la caminata del fin de semana pasado, de cómo intenté pintar un atardecer y terminé con algo que parecía más bien una hamburguesa. Se rió, no de mí, sino conmigo, y ese sonido se sintió como pisar un rayo de sol después de un invierno largo y gris. No hubo burlas. No hubo insultos disfrazados de bromas. No hubo necesidad de caminar sobre un campo minado que no sabía que existía. Solo conversación fácil. Sonrisas genuinas. Calidez simple. Cuando la noche terminó, me preguntó si quería tomar un café algún día, no como una cita, aclaró rápido. Solo dos personas que claramente eran igual de desastrosas con la arcilla. Dije que sí antes de que mis viejos miedos pudieran detenerme. De camino a casa, me sorprendí sonriendo sin motivo. No una sonrisa de película. Una pequeña, tranquila, que se sentía a la vez extraña y familiar. No era amor. Todavía no. Quizá nunca lo sería. Pero era algo bueno. Algo nuevo. Algo que no exigía que probara mi valor solo para merecer quedarme. Y supe, mientras esperaba en un semáforo, que sanar no siempre llega como una ola arrasadora. A veces llega como una taza de café tibio sobre una mesa rayada. Como una risa sobre un búho torcido de arcilla. Como una conversación donde no necesitas llevar armadura. Esa noche dormí sin soñar con viejos amigos o viejas heridas. Y por primera vez en mucho tiempo, desperté, liviano. Una noche, cuando el apartamento estaba demasiado silencioso, de ese silencio que se te sienta en el pecho y te hace notar hasta tu propia respiración, me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja que no había tocado en meses. Saqué un bolígrafo del cajón, casi sin pensarlo. Y empecé a escribir. No una novela. No un manifiesto. Solo una carta.
para Samuel. No era una carta de enojo. Tampoco era una súplica. Era el tipo de carta que escribes cuando ya estás demasiado cansado para ser otra cosa que honesto. Le hablé de aquella noche en el refugio, cuando todo todavía parecía casi bien. Le hablé de las bromas que dejaron de sonar como bromas. Le hablé del pasillo oscuro en esa fiesta, de cómo se sintió escuchar mi nombre manejado como si fuera algo sucio que nadie quería tocar. Le dije que lo extrañaba. Que lloraba por lo que habíamos sido, no por lo que habíamos terminado siendo. Que dolía de una forma que no sabía explicar, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo, por lo que dejó ir sin pelear. Le dije que ya no estaba enojado. Solo triste. Solo cansado. Cuando terminé, la carta no era larga. 2 páginas, tal vez, contando los espacios en blanco donde las palabras se me atoraban. La doblé despacio, como si fuera algo que pesara. La metí en un sobre. Escribí su nombre en el frente. Y me quedé ahí sentado mucho rato, dándole vueltas en las manos. Pensé en enviarla. Pensé en el sonido que haría el buzón al cerrarse. Pensé en él leyendo esas palabras, quizá en su cocina, quizá de madrugada, quizá sin que le importara en absoluto. Y entonces lo entendí. Esa carta nunca fue para él. Nunca lo había sido. Era para mí. Para el Bruno que seguía tratando de entender todo. Para el niño que creyó que la amistad era para siempre. Para el hombre que estaba aprendiendo que a veces la lealtad es querer tanto a alguien que sabes cuándo dejarlo ir. Así que no la envié. Guardé la carta en el mismo cajón donde estaban las pilas viejas y las llaves que ya no abrían ninguna puerta. Algunas cosas se llevan dentro. Otras simplemente se dejan acumular polvo. Preparé una taza de té después. Me senté en el sofá a mirar el vapor subir hacia el techo. No hubo música dramática. No hubo una revelación repentina. No hubo alivio inmediato. Solo un pequeño y sólido saber. Había dicho lo que necesitaba decir. Aunque nadie más lo escuchara. Especialmente porque nadie más tenía que escucharlo. Era una tarde de domingo cuando me di cuenta de que estaba bien. No el bien que finges cuando te preguntan y no quieres explicar nada. El de verdad. El que zumba bajito bajo la piel sin que siquiera te des cuenta al principio. Estábamos sentados bajo un gran roble después de una caminata en grupo, yo, Lucía, un chico llamado Alex que siempre llevaba demasiadas barritas de granola, y Elena, que había empezado a venir más seguido, con su cámara colgada al cuello. Alguien había extendido una manta raída sobre el pasto. Otro había traído bocadillos envueltos en papel de aluminio. Pasábamos una botella de limonada, tibia después de pasar la mañana entera en una mochila. Me recosté sobre la manta, sintiendo la aspereza contra mis brazos, el cielo tan azul que dolía mirarlo. Y me reí. No porque hubiera pasado algo particularmente gracioso. Sino simplemente porque podía. Nadie allí preguntó cuánto ganaba. Nadie midió mi valor por recuerdos viejos ni resentimientos acumulados. Nadie llevaba la cuenta de mis fracasos ni de mis logros como si fueran puntos en un juego silencioso en el que yo nunca quise jugar. Simplemente me dejaron ser. Y yo los dejé ser también. Durante mucho tiempo pensé que sanar era encontrar a alguien que reemplazara lo perdido. Un nuevo mejor amigo. Una nueva historia compartida. Un nuevo chiste interno que tapara los viejos. Pero ahí, rodeado de personas que seguían siendo casi desconocidos y que, aún así, se sentían más seguros que mi familia de toda la vida, entendí. Sanar no se trataba de reemplazar. Se trataba de crecer. De dejar que las raíces rotas murieran para que otras más fuertes pudieran tomar su lugar. Pensé en Samuel. No con rabia. No con nostalgia. Solo, de paso. Como un pájaro cruzando alto en el cielo, demasiado lejos ya para llamarlo de vuelta. Pensé en cuánto tiempo pasé tratando de salvar algo que él ya había soltado hace rato. Pensé en esa carta guardada en el cajón, la que nunca envié, las palabras que ya no necesitaban ser leídas. Y sonreí. ¿Pequeño? ¿Real? Algunas pérdidas se cargan para siempre. Pero no tienes que llevarlas como anclas. También puedes llevarlas como semillas. Si estás dispuesto a plantarlas. Si estás dispuesto a esperar. El sol empezó a bajar, alargando las sombras sobre la hierba. Alguien sugirió ir por helados. Otro se quejó de los dolores musculares que sentiríamos al día siguiente. Me levanté, sacudiendo las hojas de mis jeans. Vamos, abuelo, bromeó Elena, sonriendo.
Le sonreí de vuelta. Sentí como un poco más del viejo dolor se soltaba de mis hombros. Te reto a correr hasta el coche, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, corrí. No alejándome de algo, sino corriendo hacia algo mejor.